Bueno, vamos saludando a todas las personas que ya se nos están terminando de conectar. Heidi, buenos días. A Marlene, a Viviana, a Aldo, a Carlos Agudelo, Daniel. Un placer tenerlos por acá nuevamente después de esta semana que tuvimos de descanso. Antes de iniciar, la próxima semana tenemos una conferencia Top Esquema, entonces para que no se la pierdan, vamos a estar con Nadia Borrás. Nadia Borrás es la directora de todo el área de bienestar de Hensler desde México. Entonces, además es directora también de varios posgrados de la UNAM, entonces una persona con unos proyectos a cargo muy interesantes y con un conocimiento de investigación muy profundo sobre el tema de bienestar. Entonces, ahí nos va a tener un contenido bien interesante para la próxima semana. Hoy le damos la bienvenida a... Espera, un segundo acá. Tengo acá retorno. ¿Ya? Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar desde la perspectiva técnica también sobre el tema de cómo hacemos para que el color sea y cómo el color lo podemos aplicar en nuestros espacios. Para eso hemos invitado hoy a Alejandro Federico. Alejandro es arquitecto también, un arquitecto muy consciente, director también de toda el área técnica de Axon. Entonces, pues nos complace mucho tenerte y que nos puedas compartir todo ese conocimiento y toda esa experiencia también que vienes manejando desde tu área, del otro lado de la orilla, que eso también es importante, esa perspectiva, ¿no? Todo ese aporte, esa investigación científica, técnica, en la elaboración de producto y en la aplicación del mismo. Alejandro, bienvenido. Lorena, Adri, muchas gracias a Esquema por abrir estos espacios, como les estaba diciendo ahorita, muchas gracias a ustedes por tomarse el tiempo de conectarse, gracias a mi equipo, porque aquí estoy viendo a 4 especificadores de mi equipo y eso me emociona. ¿De qué vamos a conversar hoy? No sé si a ustedes les ha pasado siendo, digamos, arquitectos de oficinas de proyectos o de sus propios talleres de diseño, que el color que se escoge en la fase de diseño, inclusive en la fase de captura de referentes, no necesariamente es el que termina teniendo el hecho construido, porque hay mil formas para que haya distorsiones respecto a la selección del color. Desde pensar en escoger un color en una pantalla, entonces es el mismo azul que estoy viendo en 4 pantallas distintas y no me coincide el azul, hasta colores que no preví desde lo técnico qué condiciones deberían haber cumplido y es el edificio o el interior que si pinté de azul oscuro a la vuelta de 6 meses por efectos del sol es azul claro. Entonces vamos a conversar acerca de cuáles deberían ser el paso a paso que en una oficina de diseño se debería contemplar para hacerle la custodia a ese color y que pueda viajar desde la primera etapa conceptual hasta la fase de ejecución de la forma más cierta posible, de la forma en la que menos incertidumbre haya, fundamentalmente para que cuando ya el proyecto construido esté ejecutado, el color que analizamos o pensamos en la fase de diseño se cumpla. Entonces, me permiten, yo les voy a compartir pantalla y sobre eso charlamos. Indíquenme, por favor, cuando lo estén viendo a pantalla completa. No, todavía, Ah, ponlo es- es- ya casito. ya sí lo ven. Está, se ve lo de ahí.
Ya. Juego a color. Mm, Sin embargo, Elección de color guía práctica para que el color suceda. muchas gracias. Sin embargo, quiero que no aparezca esta opción. Mm, Que ayer lo no se tienes puede. en modo presentador, no en presentación. Toca cambiar. Presentación con diapositivas. Es aquí, ¿cierto? Yo veo. Mm, Presentación con diapositivas. eh, Desde el principio. Ahí sí, o no. Sí, Pero ven la diapositiva de la derecha. un poquito, Bueno, pero eh, espérenme, yo comparto otra pantalla aquí si de no, pronto. vuélvelo a compartir nuevamente. El problema y lo Permítame. pones en modo pantalla completa y si tienes algo de audio, también Yo de una creo, vez actívale la. Ahí está perfecto, perfecto. ahí sí, Ya. perfecto. Entonces, vamos a conversar hoy de cuál sería la guía práctica para que el color suceda. Yo quiero empezar con esto. Estuve literalmente cacharreando mi generador de inteligencia artificial y el problema es este. El problema es que yo como diseñador me puedo imaginar un color, llevarlo al diseño cumpliendo las condiciones técnicas puede ya empezar a tornarse complejo y no necesariamente el color que aplico es el que me satisface o es el que yo diseñé inicialmente. Entonces, para solucionar esto, vamos a cubrir rápidamente estos temas. Es un brochazo, cada tema por sí mismo podría darnos tranquilamente una charla, pero quiero pasar por ellos para que al final lleguemos al famoso paso a paso. El primero es que hablemos de la luz y de lo asociado al color en términos del espectro electromagnético, que es lo que nuestro ojo está adaptado biológica y evolutivamente para percibir. El segundo vamos a hablar un poco de cómo el ojo percibe el color, es decir, cómo una reflexión de una onda lumínica termina siendo interpretada, recibida por mi ojo e interpretada por mi cerebro como color. Vamos a hablar después de qué manera se hizo para hacer un modelo matemático que pudiera reflejar lo que los ojos ven. Y de ahí ya nos vamos a ir a cuáles deberían ser los pasos a pasos para poder garantizar que el color suceda. Entonces, empecemos por esto. Este es el espectro electromagnético. Esto fundamentalmente es digamos, en términos de longitud de onda, las ondas que hay en la naturaleza. Y fíjense que dentro de ese espectro, que va desde los rayos gamma hasta las ondas de radio, el ojo humano está diseñado o evolucionó genéticamente para percibir colores dentro de longitudes de onda que van de 400 nanómetros a 700 nanómetros. Todo lo que esté por antes de los 400 nanómetros el ojo no lo ve. Entonces ahí es donde sabemos de animales, por ejemplo, las abejas que están en capacidad de ver rayos UV, pero antes de eso hay longitudes de onda más chiquitas que son los rayos X con los que nos hacen las radiografías o los rayos gamma que están asociados a algunos procedimientos médicos y algunas, digamos, ondas cósmicas que vienen del exterior. La famosa radiación que activa la melatonina en el cuerpo y que nos broncea está por aquí. Cuando me extiendo de los 700 nanómetros, me paso a los infrarrojos. Normalmente los controles remotos de los televisores funcionan con estas ondas. Paso a las ondas microondas, las de nuestro horno, ondas de radio, FM o AM, o inclusive ondas de radio largas que ya están asociadas con, digamos, con sistemas de comunicación. Entonces, fíjense qué bonito. En este espectro, nosotros entre 400 nanómetros y 700 nanómetros tenemos un tema de conversación llamado color. Y de color hablamos arquitectos, de color hablamos psicólogos, de color hablan físicos,
de color hablan químicos, de color hablan astrónomos, y les quisiera decir que los humanos hablamos de color. Entonces vamos a ver esto, cómo hacemos para que queden nuestros proyectos. ¿Qué es lo que pasa con los ojos para que nosotros interpretemos esto así? Bueno, antes de eso, ¿han visto fotos astronómicas, astrofotografía? Cuando una foto de estas la NASA nos las muestra, un astrofotógrafo nos las muestra, hace un ejercicio muy bonito de extrapolar cuáles son esas radiaciones que le llegan a un radiotelescopio que no estamos dentro del alcance de nuestro ojo a ver, de qué manera las aproximo para que estén dentro del espectro de 400 a 700 nanómetros. Entonces, lo traigo siempre porque me encanta y me emociona cómo hay personas que son capaces de traer a partir de ondas generaciones de colores para mostrarnos qué está pasando en el exterior de este planeta. La parte de atrás de nuestro ojo es la retina. La retina tiene una composición de diferentes capas y allí están alojadas las células y los corpúsculos asociados a la percepción de color. Las dos células más representativas que nos han enseñado, creo que desde el colegio, que son fotorreceptoras y que tienen que ver con iluminación, son los bastones y los conos. Los bastones son células que perciben profundidad de campo e iluminación. Es decir, esas son las que nos indican y le indican al cerebro si está oscuro y si está claro, iluminado, o si estoy cerca de un objeto o si estoy lejos de un objeto. En el cuerpo, aproximadamente por cada 16 bastones hay un cono. Es decir, tenemos más células que son sensibles a iluminación y que nos miden la profundidad de lo que vemos que las células que están asociadas al color. Las células hermanas de los bastones que están asociadas sí a la percepción del color son los conos. Aquí en la foto los bastones son los verdes y los conos son los moraditos. Estos conos tienen unas subdivisiones y son sensibles entonces a ondas rojas, a ondas verdes y a ondas azules. Internamente hay una proteína que se llama rodopsina, que fundamentalmente se encarga de mandar las señales químicas para que haya, a través de otro par de células, que son las células bipolares, y unas neuronas especializadas que se llaman neuronas ganglionares, la corriente eléctrica al área del cerebro que se encarga de convertir esa señal química en color. Han escuchado que los conejos tienen muy buena visión y que para mantener la buena visión hay que comer mucha zanahoria. ¿Les suena esa historia? Pues les cuento que no es un mito, es toda una realidad. Resulta que la rodopsina, esa proteína, activa y hace su función en la medida que haya presencia de vitamina A en el organismo. Entonces, cuando nuestras mamás nos dicen coma zanahoria, mijo, que esto es bueno para la visión, eso es cierto. Hay que comer o nutrirse con bastante vitamina A para garantizar que hay un buen ejercicio de visión. El ojo humano detecta aproximadamente 10 millones de variaciones de color. Pero fíjense que todo ese ejercicio físico-químico que mostramos ahorita, pues había que llevarlo a un modelo matemático para poder entender cómo puede operar con cada uno de esos matices de esos 10 millones de tonos. Entonces, en el Comité Internacional de Iluminación, diseñan el modelo que ustedes ven a la izquierda, el modelo CIE 1931, a partir del estudio de dos científicos de iluminación en 1920. Esta gráfica, ¿qué representa? En los ejes de la Y, qué tan claro, qué tan oscuro es un color, y en los ejes de las X, una composición tridimensional, es decir, cómo percibe el ojo
el rojo, el azul y el verde. Hacen unas interrelaciones matemáticas y delimitan el borde de longitud de onda en la que uno ve. Entonces, no nos vamos a quedar en el detalle de esto porque es recontraespecializado y necesitaríamos a científicos de color para que nos lo expliquen al detalle, pero fíjense que entonces esta aleta es la abstracción matemática de lo que el ojo mira. Fíjense que aquí está representado el espacio RGB, cómo se generan los colores en el computador. Y a mano derecha, ese mismo espacio, pero asociado ya no a colores RGB, sino colores asociados a pigmentos. Noten entonces cómo acaba el primer mensaje. Los colores asociados a pigmentos, ya sean impresos o ya sean para pintar, tienden a perder luminosidad respecto a los colores que veo en digital. Ese es el primer mensaje. Los colores digitales casi siempre son más luminosos que los colores físicos, y ya vamos a ver un poco el tema de adición y de subtracción. Dentro de esta onda, entonces, empiezan diferentes casas matrices, no de pinturas, sino de óptica y de medios gráficos, a establecer unos espacios de color relacionados con eso que uno ve. Por ejemplo, el espacio Profoto RGB es un modelo matemático que hace más o menos este borde sobre esa aleta de la percepción visual. El RGB de Adobe es este triángulo. El RGBS, que es el sistema de color de la mayoría de computadores, de la mayoría de monitores en el planeta, fíjense que alcanza a percibir estos colores. Entonces acá empieza uno a mirar la capacidad visual de los RGB en términos de tonos. Es, si la monto dentro de lo que el ojo puede ver, es menor de lo que el ojo plantea. Y así, cada casa matriz, en la medida que fue necesitando hacer espacios de color, fue simplemente asociando cómo hace que sus dispositivos correspondan o no a lo que uno ve. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque ya les conté que el ojo humano ve 10 millones de colores. Matemáticamente, un sistema RGB puede sacar 16 millones de colores. Pero ¿ustedes han visto algún catálogo de pinturas que tenga 16 millones de colores? El de nosotros tiene 2.500. Entonces, la posibilidad de que case perfectamente un color deseado con un color de un abanico es muy bajita. Y vamos a ver cuál es la forma lógica para garantizar entonces que eso pueda suceder. Después de que sale el modelo CIE 1931, necesitaban evolucionar un modelo para que en los laboratorios de color pudieran descubrir, o más bien empezar ya a chequear no con fórmulas matemáticas complejas, sino con distancias lineales, cómo formular el color y cómo verificar que un color esté más cercano a otro. Entonces sale el sistema CIELAB, que es un modelo geométrico de clasificación. Y miren lo bonito, porque aquí fundamentalmente en esto se basan los coloristas para sacar un color. Un color que tiende al blanco o que es muy iluminado, no puede ser muy oscuro o apagado. Es decir, o tiende al blanco o tiende al negro. Un color que tienda al verde no puede tender al rojo. Y un color que tienda al azul no puede tender al amarillo. Entonces, fundamentalmente, un colorista, cuando está diseñando un color nuevo, busca cuál es la coordenada en este espacio geométrico, qué cantidad de rojo, qué cantidad de amarillo o de verde o de azul representa el color que le está detectando, y lo clasificas, digamos, en un grado de iluminación.
Y eso simplemente matemáticamente, bajo una figura, bajo un vector que se llama delta E, le permite a un colorista definir desde un color que le están pidiendo hasta un color al que tiene que llegar, qué tan alejado, qué tan cercano está. Y eso le da unas métricas para agregar o disminuir pigmentos. ¿Cómo hacer entonces que esto suceda? Lo primero que les tengo que decir es que los ojos son los grandes decisores. Entonces, acá viene el segundo mensaje. La decisión de color, naturalmente, al final, tiene que pasar por la percepción óptica que tienen nuestros ojos. Eso implica a que mientras una decisión de color se pueda tomar en grupo para que haya más ojos definiendo el color, más acuerdo sobre el color va a haber. El hecho de que la percepción de color sea una condición físico, digamos físico-química, biológica, bioquímica más bien, hace que nuestros estados de ánimo no solamente se vean afectados por el color, sino que nosotros veamos el color de diferente manera simplemente por una condición de estado de ánimo. No con grandes diferencias tonales, no, cero, amarillo lo seguimos viendo amarillo, pero es muy probable que si en un grupo que está definiendo el color, uno está muy tensionado, el otro está muy contento, el otro está muy triste, haya percepciones sensoriales distintas del mismo tono. Y en cualquiera de los pasos es el ojo el que define qué tipo de color es el que quiero como proyectista. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? Ahí me surge una inquietud, Alejo, y es la siguiente, porque Sí, hablamos de la importancia, por ejemplo, tú hablas que el equipo, por ejemplo, puede tener percepciones diferentes, pero entonces acá es como desde el equipo nos enfocamos finalmente es en el desarrollo del proyecto y cuál es la necesidad que tiene y de acuerdo al perfil del usuario y cuál es el objetivo que tenga el proyecto para la colocación del color. correcto. Digamos que en ejercicios de psicología de color, Lore, que es de lo que estás hablando, hay tratados fundamentales respecto a cómo acercarse a la evolución de ellos. La primera fase es esa, definir según el espacio y lo que quiero, qué tipo de color requiero, que eso viaja por la psicología del color. La segunda, que es de la que estamos conversando, es, oiga, ¿cómo el color que escojo garantizo que quede y que no se me pierda en el camino? ¿Cierto? Que se me vuelva un tedio técnico desarrollarlo. Alejo, Hola, hola, hola. buen día a todos. Sí, lo que tú dices es muy importante y el vincular a un grupo grande o a un grupo, o sea, no dejar la decisión de color y menos en un proyecto en manos de pronto de una sola persona, porque pues al generar esos consensos y esos como intercambios, el color, o sea, nosotros desarrollamos también memoria y recuerdos agradables o desagradables con ciertos colores. Entonces puede haber en algunas personas un rechazo hacia algún tipo de tono porque le genera malos recuerdos o por experiencias no muy positivas que haya tenido. Y entonces ahí está como la importancia de tomar esas decisiones en grupo y más también por las percepciones diferentes que tiene cada uno del color. Entonces, sí es muy chévere recalcar el que esa toma de decisión del color se haga en grupo y más pues para proyectos, pues para proyectos que van a quedar pues como referencia a lo largo del tiempo. Muchas gracias, Alexa. Los pasos entonces para seleccionar un color y la guía empieza por aquí. Cuando nos acercamos en un taller de diseño a tomar decisiones sobre color, lo hacemos casi siempre a partir de referentes. Los referentes son digitales o impresos. Encontré el color en una pantalla y me pareció lindo y lo imprimí, o lo encontré en algunas fotos que tomé y que en su momento revelé y el color no necesito para algo, o en una publicación me encontré un tono. El gran truco es cómo vuelvo este referente digital o cómo vuelvo este referente impreso un color que esté aceptado en un estándar o por la industria o por un proveedor de pintura. Entonces, fíjense, en las pantallas los colores se generan por adición.
cada píxel de la pantalla tiene un componente azul, un componente rojo y un componente verde, y según el grado de sensibilidad que se necesite, se prenden más o menos cada uno de esos 3 colores y forman todos los colores que veo en la pantalla. En los colores que son por adición, la combinación de los 3 colores me da blanco. Ningún monitor es igual a otro porque todos tienen diferentes configuraciones desde su fabricación, diferentes temperaturas de color y diferentes rangos de voltaje al que trabajan. Entonces, ni siquiera en computadores en un estudio que estén calibrados igual, digamos, en la misma condición con aparatos ópticos para calibrar color, uno puede garantizar que el mismo rojo funciona. Entonces, ahí es donde un azul que yo veo en mi pantalla, cuando veo ese mismo azul en un monitor de un celular o cuando tomé un pantallazo y se lo mandé al director del proyecto para que me hiciera el color así, generan 3 azules distintos. Entonces, este es el tercer truco. Cualquier color en digital que yo esté viendo por una pantalla lo debo llevar a un referente impreso. Los referentes impresos, que son por sustracción, son como nos los enseñaron. Salen a partir del amarillo, azul y rojo, y de ahí con negro, que eso es el CMYK, cian, magenta, yellow y el K es de negro, genero cualquier color impreso. Estos colores, los colores que yo imprima, los colores que yo vuelva a pintura, se ensucian por los componentes con los que se fabrican. Entonces, si estoy pensando en tintas de impresión, aparte de los pigmentos, hay unos componentes que hacen que el pigmento no tenga esa vividez que sí puedo lograr digitalmente. Y cuando estoy pensando en pinturas para pintar superficies, imagínense paredes, muros, pisos, mobiliario, pasa exactamente lo mismo. Los pigmentos tienden a ser atenuados por los componentes de la pintura. Entonces, cuando yo abordo a un proveedor de pintura para que me iguale un color o me lo desarrolle, el proveedor de pintura siempre te va a pedir una muestra física del color que estás buscando. Esa muestra física, yo les cuento una anécdota. Aquí hace unos 10 años una oficina de arquitectura muy importante me llamó, fui y me dijeron, acá le entregamos la tarjeta de nuestro carpintero. Yo no entendía. El verde que está en el logo de esa tarjeta de presentación del carpintero es el color que nosotros queremos que usted nos desarrolle para pintar unos pisos en específico. Recuerdo que era un verde muy subido de tono, era un verde cercano al verde croma, pues un casi fluorescente. ¿Qué hace uno internamente entonces cuando ya la oficina de diseño le entrega un color de estos? Lo primero que hace es ir a buscar sus propios abanicos para verificar cuál es el color de los que uno tiene dentro de su paleta de colores más cercano al que está pidiendo el cliente. Y no solo eso, sino que uno le pregunta al cliente en dónde va a pintar. Porque según el tipo de pintura, puede haber diferencias de los tonos que se desarrollaron o no. Entonces ahí vamos con el cuarto elemento. Es súper importante que en oficinas de diseño se lea claramente el tipo de pintura que voy a utilizar y en qué sustrato lo voy a utilizar. No todos los colores arquitectónicos que tenemos para muros están diseñados para pintar estructuras metálicas. No todos los colores de estructuras metálicas están diseñados para desarrollar texturas. Entonces, en la medida que la oficina de diseño no solo define el color, sino que tenga claridad del sustrato al que va a pintar, nosotros nos podemos acercar mucho más. Esta es la forma más fácil, pero no es la forma más estandarizada. La mayoría de
diseños de color o la mayoría de imágenes corporativas están asociadas no a un abanico de un fabricante. Pintuco tiene uno, el proveedor B tiene otro, el proveedor C tiene otro, el proveedor D tiene otro, sino que buscan entonces sistemas de color estandarizados a nivel mundial. Si alguno de ustedes se va con el abanico Pintuco para Malasia, probablemente a Pintuco no lo conozcan en Malasia, y entonces estos colores para ellos son desconocidos. Pero cuando les hablan de colores Pantone o colores RAL, estamos hablando de estándares internacionales que acepta el mundo. Y a cualquier proveedor de pinturas que le hables de Pantone o que le hables de RAL, va a entender a qué te está refiriendo. Entonces, el color Pantone, Pantone, el Instituto Pantone es un instituto de Estados Unidos concentrado en definir una serie de colores que se mueven fuertemente en la industria de la impresión litográfica y en la industria textil. Y es muy importante que sepan que aparte del número del color Pantone, siempre tiene una letra al final. La letra se refiere al abanico de color del instituto, porque el instituto tiene varios colores. Si ustedes definen su imagen corporativa asociada a colores Pantone, están definiendo casi siempre todo lo que tiene que ver con artes gráficas. Es supremamente importante que este color Pantone al final lo puedan llevar a un color de un proveedor local. Recuerden, de la misma manera que el color digital pierde nitidez al color impreso, entre el color de litografía y el color de pintura para muros también hay una pérdida o una distorsión de nitidez. ¿Y la razón cuál es? Los tintes de litografía tienen que estar, o su principal propiedad es estar muy cercanos a la cualificación de color que se está buscando con ellos, y no tienen unos componentes que tienen las pinturas. Para las pinturas, si bien es muy importante y vital llegar al color deseado, también hay que considerar unos ejercicios de resistencias a intemperismo, exposiciones a sol, resistencias a abrasión, que hace que al final el color de la pintura arquitectónica pueda variar. Entonces, si se deciden ir por esta carta, es supremamente importante que sus proveedores les den la capacidad de mostrarles el color más cercano para convenirlo, o que les abran la posibilidad, según algunas condiciones comerciales, de formular un color exacto. ¿Alguno de ustedes ha escuchado los colores RAL o la carta RAL? ¿Saben de qué se trata? Es para las estructuras metálicas. Correcto. La carta RAL es del Instituto RAL, un instituto alemán de color, que han tomado como estándar casi todas las empresas metalmecánicas del mundo. Entonces, lo natural para especificar pinturas sobre una superficie metálica, desde una gran estructura a la vista hasta la pintura en polvo para un mueble, lo más recomendado es que lo especifiquen y lo caractericen bajo esta carta. Si alguien, no sé, estoy pensando que acá haya un color arquitectónico de Pintuco que se llame verde lila. Me estoy inventando un color. Y alguien toma ese verde lila y dice, yo quiero mi estructura metálica en verde lila, pues fundamentalmente le toca desarrollar a este proveedor ese verde lila en RAL, mientras que todos los RAL ya los tiene desarrollados. ¿Dónde está el cuidado de tener que cubrir, según lo que tengo que pintar, el color en la carta en la que tengo que trabajar? Los temas de operación y mantenimiento. Muy probablemente en la fase de construcción de los proyectos es muy fácil hacer las formulaciones, pero en el tiempo, cuando empiezan a operarse, no. Entonces, si tú le dices a una gran empresa de mantenimiento de estructura metálica que tu color estuvo desarrollado en un Pantone 2515, probablemente no va a ser fácil que en el mercado te lo consigas.
Pero si tú le dices, no, mi estructura es es un gris 4018 RAL, ese color es comercial y lo mueven digamos, los diferentes proveedores. Hasta aquí yo solamente tengo la definición de qué color quiero. Pero la realidad es que estoy trabajando con un color que está dentro de un abanico, que se imprimió con todas las condiciones pues óptimas de luz, planicidad del papel, calidad del papel, cantidad de tinta. Entonces, ¿cuál es el paso siguiente? Díganles a sus proveedores que les hagan muestras reales en taller. Si voy a pintar un muro, señor proveedor, entrégueme una probeta de ese muro, si lo quiero en pañete, si lo quiero en estuco, si es sobre madera, con el color real que usted está en capacidad de entregarme cuando el proyecto inicie. Regáleme una muestra de 20 por 20 para yo someterla a diferentes condiciones de luz en mi taller. La tengo en colores cálidos, en una iluminación cálida, la saco en interiores, la saco en exteriores, la pongo sobre luz blanca y verifico efectivamente si el color que me está dando en el abanico es el color que usted ya en una muestra de taller pintada me lo puede lograr. Fíjense que estas muestras de taller son muy naturales, con estructuras metálicas o con arquitectura o carpintería metálica, pero no necesariamente está sucediendo con la pintura arquitectónica de muros o de cielos. Entonces, es súper importante que antes de que el color empiece en obra, ustedes puedan verificar el color en su oficina de diseño. Fíjense una cosa, los abanicos son lisos, pero yo puedo querer pintar sobre una superficie texturizada. Entonces, cuando el mismo color lo someto a diferentes condiciones de luz, como les comenté, o a diferentes condiciones de rugosidad del sustrato, se generan microsombras dentro de la superficie que hacen que un color en una superficie texturizada se me pueda ver más oscura. De ahí la importancia que ese tipo de decisiones se tomen antes de que el proyecto empiece. Cuando ustedes tengan ya la muestra de taller avalada, este es el color que quiero, fírmenla e inmediatamente inicia el proyecto, hagan un mock-up con una muestra real en obra. El color aplicado en obra puede quedar en un espacio que no está en condiciones de iluminación que ustedes se lo imaginaron. O por el contrario, el mismo color ustedes quieren, de una fachada, ustedes quieren ver cómo se ve en el cenit 12 del día y cómo se ve a las 6 de la tarde. Probablemente ese color que escogí me funciona muy bien al mediodía, pero mi percepción de color visual a las 6 de la tarde, ese color es distinto y desee cambiarlo. Y solamente cuando la muestra real esté aprobada en obra, ustedes pueden garantizar que el color que escogieron en diseño es el que va a suceder efectivamente en obra. Entonces, recapitulando, está el color digital o el color en físico en un referente, hay que intentarlo llevar a un abanico existente, ya sea un proveedor o abanicos estándar, verificando que ese tipo de pintura sí esté, el color que necesito esté en el tipo de pintura que necesito usar. Y al final, entonces, le pido a mi proveedor de color que me regale unas muestras para mi taller, para mi oficina, y que después yo pueda llevar a muestras reales en obra. Fíjense que los RGB son 16 millones de colores, y les dije que los ojos perciben aproximadamente 10. Los abanicos de color rondan máximo hasta los 2000, 3000 colores. Entonces, ¿qué hacer cuando un color definitivamente no me hace match con el que yo quiero? Porque suele suceder. En ese caso hay que acudir a la formulación en laboratorio. Estas formulaciones en laboratorio son procedimientos que los proveedores no tienen abierto al público en general porque genera unas condiciones comerciales de cuantías mínimas de color, de tiempos de desarrollo, que hace que no necesariamente un proveedor te diga, sí, tranquilo, le diseño cualquier color. Entra a verificar qué potencial comercial hay. ¿Cómo se hace internamente? Cuando nosotros detectamos que hay una oportunidad importante para desarrollar un color en específico
que tiene que ver con la marca corporativa de una empresa, nosotros siempre les vamos a pedir a ustedes una muestra física de ese color. Entonces, con esa muestra física, nos vamos para el laboratorio y los ejercicios de laboratorio empiezan simplemente por hacer una aproximación desde colorimetría, detectar con un espectrofotómetro en qué coordenada lab está ese color. Con esa coordenada lab y con los pigmentos que utiliza cada proveedor, se genera un reporte de cuál debería ser la combinación más cercana. Pero siempre un color le da salida un científico colorista. De la misma manera que hay narices para catar perfumes o los catadores de vinos o de café, los científicos coloristas tienen sus ojos entrenados para aproximar colores desde lo teórico a lo real visual. Entonces son ojos que se entrenan, son ojos que se evalúan y les puedo decir que son ojos con percepción de color superior al humano promedio. Esas personas con esas bondades, digamos, biológicas, pero cultivadas, son bastante apetecidas por los laboratorios de color. ¿Qué hace este científico colorista? Después de que pasa la máquina por acá, empieza a hacer las posibles combinaciones de pigmentos hasta que llega al color exacto, en la pintura que necesita y sobre la textura que necesita. En algunos casos nos va a decir, este color está muy aproximado al verde puro, o al azul puro, o al rojo puro, o al amarillo puro. No lo alcanzo a llegar, se me ensucia con la combinación de la pintura. Pero mi color más cercano es este. Y ese es el color que les envía a ustedes en diseño y ustedes evalúan el alcance de la aproximación que hace este colorista. En el caso de Pintuco, cuando el colorista aprueba un diseño, estamos en capacidad de instalarlo en 600 máquinas de color. Es decir, no solamente es que salga el laboratorio de Pintuco en Río Negro, queda un código asociado a la cantidad de pigmentos y al tipo de base de pintura que hay que utilizar y se puede montar en las 600 máquinas del color que Pintuco tiene en el país. Inclusive creo que ahora por extensión, en la adquisición que AkzoNobel hace de Pintuco, con marcas como Coral o con marcas como Protecto, estamos en capacidad de empezar a conversar de temas de color ya a nivel continental, para que no se vuelva un ejercicio simplemente de local de compañía, sino que puede pasar que alguien en República Dominicana está diseñando algo y la asesoría se le brinda desde acá, pero con el portafolio que puede conseguir en República Dominicana. Hay una falencia que nosotros los invitamos a cubrir y es la referencia de colores en planos o en informes documentales que ustedes entreguen con sus proyectos. Quiero explicarme. Es natural hacer un cuadro de ventanería. Hago el inventario de todas las ventanas de mi proyecto y digo cuáles son las dimensiones, el tipo de vidrio, el espesor, si tiene alguna condición térmica o acústica y los relato en una tabla de ventanería. Pues bien, eso mismo les invitamos a hacer, pero para un cuadro de colores. Si ustedes logran dentro de su ejercicio de planos y de documentación entregar por cada espacio qué elemento van a pintar, qué sustrato es el que van a proteger o con lo que está construido ese muro, ese techo. Y antes de la pintura hay que ponerle algún tipo de nivelación. Después los tipos de pintura, color, brillo. Y al final ustedes ponen la coordenada RGB, hay que advertir que es simplemente para ilustración digital. En el proyecto, ustedes empiezan a custodiar el color desde el diseño hasta toda la ejecución. Entonces, nos sucede algo frecuentemente con los renders de diseño. Los renders quizás son la primera publicación que sale de la oficina de diseño porque tiene unas condiciones comerciales. No necesariamente el proyecto tiene que estar diseñado y ya se tiene que estar vendiendo en renders. Entonces es muy común que el color que se ve en el render, aparte que las pantallas lo distorsionan, no corresponde ni siquiera al color real que uno está pidiendo. Entonces, si un renderista de una oficina de ustedes
decide utilizar vista soleada, nosotros como Pintuco estamos en capacidad de entregarle la coordenada RGB para que lo represente en ese render. Y ya en la fase de ejecución hacemos todo la guía paso a paso para llevar el render desde lo digital hasta el color real y existente. Adicional a eso, quiero mostrarles estos 3 QRs. Me gustaría si desean capturarlos, que son 3 herramientas digitales que tiene Pintuco que creo que les pueden ser útiles. La primera es la app Pintuco. La app Pintuco, aparte de un ejercicio inspiracional, tiene un componente de color muy chévere porque te permite capturar con una foto de tu celular un ambiente al que le quieras tomar una foto o un referente, y él te dice a partir de esa foto cuál es el color más cercano en el abanico de Pintuco. Entonces le tomaste la foto a un graffiti que viste, en el que viste un color verde muy chévere, le tomaste la foto cercana y te vas a la aplicación y le dices, dígame cuál es el color más cercano que usted tiene en su abanico, y nos dice cuál es el más cercano. El segundo QR es la página web de colores de Pintuco. Ahí están todos los colores de Pintuco y en los materiales en los que se pueden ejecutar. Entonces puedes decir, quiero estructuras metálicas en poliuretano. Entonces él te dice qué colores hay. Es que quiero pintar madera. Entonces seleccionas madera y él te selecciona qué colores hay. Y el tercer código QR es el que los lleva a la landing de Pintuco, que les permite descargar materiales BIM para ser legibles en Revit. Entonces, en este tercer QR, aparte de encontrar los colores de ese portafolio para poder, digamos, operarlos en sus modelos, van a encontrar la caracterización desde el modelado y desde el nivel de información, ya no solo del color, sino de los tipos de pinturas o los tipos de niveladores que están dentro de nuestros portafolios. Esto simplemente les facilita la toma de decisiones en términos de color y garantizar que se pueda aterrizar un color claramente dentro de un proyecto. Finalmente, a mí no me queda más sino darles las gracias. Por favor, les recibo todos sus comentarios y todas sus preguntas, y si quieren comunicarse conmigo, escaneen este QR, ahí está mi correo electrónico y mi LinkedIn, y por aquí podemos conversar todo lo que ustedes consideren. Alejo, muchas gracias por tu aporte en este espacio, muy nutrido toda esta parte de este conocimiento técnico.